buenas tardes, como ya les comentaron. Mi nombre es Juan Alejandro Menchaca Rivera. Bueno, me invitaron a dar una plática aquí con ustedes y no sabía muy bien sobre qué podía platicarles, porque ya sé que aquí en el Cicato tienen diferentes áreas. Y después por aquí el doctor Jorge me mostró una encuesta que había hecho con ustedes sobre las áreas que les interesaba. Entonces, decidí hablarles sobre bioplásticos, que es algo de lo que trabajé en mi formación de doctorado. Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de los plásticos. Desde siempre el ser humano ha buscado la manera de crear materiales para su beneficio, para satisfacer necesidades o simplemente para hacerlo más cómoda. Los plásticos empezaron a evolucionar debido a que las propiedades plásticas que tenían los polímeros naturales, como era el caucho, el algodón, la seda, se empezaron a quedar un poquito atrás a medida que iba avanzando la civilización, ya que estas ya no empezaban a cumplir las necesidades del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ser humano? Empezó a idear nuevos materiales que tuvieran esas propiedades y de ahí empezaron a hacer lo que fueron los plásticos sintéticos. Un poquito de historia, tenemos que el celuloide fue uno de los primeros plásticos sintéticos que se inventó en la historia. En 1855 se publicó el primer celuloide, que fue inventado por Alexander Parker, que fue en 1855, pero en 1860 se produjo el primer equipo de inyección para producir plásticos con diferentes propiedades. Entonces, por eso en la historia también se pueden encontrar que los hermanos Hyatt fueron los primeros en inventar el celuloide, pero en realidad fue otro científico, Alexander, como les había comentado. Lo que pasa es que ellos se hicieron muy famosos porque en ese tiempo lo que querían era, si abrió un concurso a nivel mundial para encontrar un material que pudiera sustituir a las bolas de billar que eran formadas de marfil. Entonces, ellos entraron al concurso y ganaron, inyectando celuloide. Posteriormente, en 1838, se inventó lo que fue el polivinil cloruro, que es el PVC, el famoso PVC de las tuberías, y el de ropa. Después de eso vino el rayón, la llamada seda viscosa, que es un polímero sintético muy similar a la seda, que fue en 1892. Después vino la baquelita, en 1907, que este plástico fue el primer plástico que se desarrolló en serie para la producción de materiales. Anteriormente los teléfonos eran de este material. En 1930, la empresa de 3M nos mostró por primera vez un plástico transparente con adhesivo, la famosa cinta Scotch, que hasta la fecha sigue funcionando. En 1916, la empresa Rolls-Royce empezó a utilizar lo que es el formaldehído de fenol para los interiores del automóvil. Y en 1933 se sintetizó por primera vez lo que es el polietileno, uno de los plásticos más usados en la historia hasta la fecha y que es difícil de sustituir por el momento. Y 20 años después, en 1950, se logró tener la primera bolsa de polietileno. Bueno, como podemos ver, esto nomás fue para ver un poquito la historia del plástico, desde qué edad, podríamos decir, se están produciendo los plásticos y están ya en nuestra vida. Actualmente los plásticos son una parte muy importante de nuestra vida, como les decía, satisfacen muchas de las necesidades cuando las hacen más cómodas. Como podemos ver, aquí tenemos lo que son en la vestimenta, botellas de plástico para almacenar agua, empacado, que es el mercado más grande, materiales ingenieriles para globos aerostáticos, engranes, el famoso poliestireno o el unicel para los vasos del café, líquidos calientes y sillas. En la agricultura, estos plásticos son muy usados para lo que son los invernaderos y el acolchado, en las tuberías del riego o la malla sombra. ¿Esto para qué? Para aumentar la eficiencia de los cultivos, tener mayor cantidad de producción, dándole mejores condiciones de cuidado a los frutos. También se utiliza mucho lo que es el embalaje,
para el transporte de frutas y verduras, transporte de materiales, biofertilizantes, etc. Dentro de los plásticos principales o los sintéticos o tradicionales que podemos encontrar, los que ocupan principalmente el mercado o las necesidades del ser humano, podemos encontrar lo que es el polietileno en sus dos variedades: el polietileno de baja densidad, el polietileno de alta densidad, que es un material más duro, más rígido, el polipropileno, el PVC, como les había comentado, los poliestirenos, el polietileno teraftalato, que es uno de los más utilizados para el embotellamiento de agua, poliuretano, entre otros. Entonces, si los plásticos son tan importantes en nuestra vida y ya forman parte de nosotros, ¿por qué surgieron los bioplásticos? Bueno, principalmente los bioplásticos empezaron a surgir, ¿por qué? Porque necesitamos un futuro. ¿Esto por qué? Actualmente tenemos una contaminación enorme de estos plásticos sintéticos. Además de que los plásticos sintéticos tardan centenares de años en degradarse, realmente eso lo único que hacen es partirse en micropartículas, las cuales siguen existiendo, porque no hay ninguna degradación de ese material en sí, simplemente cambia de tamaño. Podemos ver aquí bolsas en el mar, un cangrejo atrapado en un vaso de metacrilato, una medusa, no, es un guante de tinte. Entonces, estas conchas sintéticas, que no es otra cosa más que plástico pulido por las olas y la arena, un pez que estaban a punto de comerse y encontraron en sus vísceras residuos plásticos. Realmente, si volteamos a ver al mar, el mar ha sido nuestro basurero. Si levantáramos el mar como una colcha, encontraríamos grandes cantidades de plástico. Es por esto la razón por la que necesitamos cambiar la mentalidad y nuestros procesos de los plásticos. Actualmente se tiene reportada una isla que es aproximadamente del tamaño del doble del estado de Texas. Tiene una superficie de 3.43 millones de kilómetros cuadrados. Se conoce como un nuevo continente. Estas son algunas de sus imágenes. Aquí se ven las corrientes, cómo están arrastrando los plásticos. Se tienen indicios desde que en 1950, donde fue el auge industrial de los plásticos, se empezó a formar este tipo de islas. Actualmente se tiene la más grande, pero porque es un punto en donde se juntan varias corrientes. Se prevé que dentro de unos 10 años vamos a tener islas semejantes en estos puntos también del mar, que también son otros puntos en donde chocan las corrientes marinas. Entonces, por eso lo más importante es que necesitamos tener un futuro sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de la gente que viene más adelante de nosotros. Tenemos que tener un equilibrio económico y social también, y con el medio ambiente. Bueno, entonces, ¿qué son los bioplásticos? De acuerdo a normas europeas y normas norteamericanas, porque realmente ellos son los que han dado auge a este tipo de materiales y a este tipo de definiciones y clasificación, y tener un control mediante estándares. Ellos mencionan que el término bioplástico es utilizado para definir dos diferentes tipos de plásticos. Los primeros son los plásticos basados en fuentes renovables. ¿Qué quiere decir? Que utilizamos materiales naturales para obtener estos bioplásticos. Y los materiales que son bioplásticos y compostables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos materiales son medidos a través de normas, como la norma europea 13.432, la americana de la ASTM, la D 6.400, la ISO 17.088 y algunos otros estándares de otros países que realmente están basadas en estas dos normas, principalmente la ASTM y la norma europea. Entonces, lo que miden estas normas es cómo es decompostable el material, es decir, cómo se degrada totalmente. Los bioplásticos los podemos separar en diferentes tipos. Aquí les muestro, por ejemplo, los que son biobase en la parte de arriba. Estos materiales son biobase de este lado izquierdo, pero estos materiales no son biodegradables. ¿Qué quiere decir? Que son materiales muy similares a los materiales sintéticos. Son obtenidos a partir de fuentes de biomasa, pero al final de cuentas son materiales sintéticos, pero son biobase.
Entonces, en los plásticos biobase podemos encontrar el polietileno. Ya tenemos polietileno obtenido a través de biomasa, el polietileno teraftalato, al igual que la poliamida. Y dentro de los plásticos convencionales que se había comentado, pues el polietileno, el polipropileno y el polietileno teraftalato, que son materiales muy plásticos sintéticos también. Y el área del lado y a la derecha, estamos hablando de los que son materiales biodegradables y además de eso son biobase. ¿Qué quiere decir eso? Que son materiales que se van a degradar completamente cuando estén en un medio ambiente propicio. Está el poliláctico, es uno de los más famosos de los bioplásticos. Está el polihidroxialcanoato, el polibutileno succinato y las mezclas de almidón, que son las más utilizadas porque son los más simples de usar. Y están los bioplásticos, que son biodegradables, pero son obtenidos a través de fuentes fósiles como el petróleo, porque también a partir del petróleo podemos obtener materiales que son biodegradables, y como por ejemplo está la policaprolactona y el polibutileno adipato teraftalato. Entonces, como podemos ver, tenemos materiales que son biodegradables, pero vienen de una biomasa, o también podemos obtenerlos del petróleo, y los que son biomasa, que vienen de la biomasa, pero no son biodegradables. Bueno, entonces, como les había comentado, ¿qué es un plástico biodegradable? Son todos aquellos plásticos que son asimilados completamente por microorganismos. Estos microorganismos lo que hacen es degradar este material, utilizarlos como fuente de alimento para producir su energía, y obtenemos como desechos de estos microorganismos lo que es CO2, agua, metano, dependiendo de las condiciones en las que tengamos este material para que sea degradado. Aquí el problema que tenemos es que la biodegradación va a depender mucho de las condiciones en que las tengamos, y esto va a depender mucho de la localización que tengamos geográfica, porque nos va a influir lo que es la temperatura, la humedad y el material cómo fue utilizado. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos aquí es que la Organización de Agricultura y Alimentos, la famosa FAO de las Naciones Unidas, ha reportado que hay 1.3 billones de toneladas al año de desechos de alimentos. Esto equivale a tener una tercera parte de lo que se necesita mundialmente para alimentar al ser humano. Estos desechos, entre estos desechos podemos encontrar lo que son los alimentos que se echan a perder, los que se caducaron, los que no se vendieron, los que no cumplieron algún estándar por alguna empresa para poder ser exportados, como las frutas, todo lo que se queda en el mercado de abastos, etc. Bueno, entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la comida aquí que se echa a perder? ¿Qué tiene que ver con los bioplásticos? Pues bueno, los desechos, en mi caso, como mi formación en materiales, este material yo lo puedo aprovechar y puedo obtener dos cosas. Una, puedo obtener un material agregado, con valor agregado, que serían los bioplásticos, y por otro lado puedo obtener energía. Por lo tanto, puedo utilizar estos desechos de una forma buena. Aunque lo ideal sería que estos desechos que se están quedando deberían de ser aprovechados por la gente que no tiene un fácil acceso a la alimentación. Un ejemplo muy grande y que me gustó mucho ha sido en lo que es la región, en Francia. Como siempre, Europa siempre está adelantado en estos temas, al igual que Estados Unidos. Pero en Europa han tenido más problemas de lo que es la falta de agua, entonces ellos tienen más conciencia que nosotros en ese aspecto. Francia ha estado implementando un programa que le llaman Policía de Visualización. ¿Qué es lo que hace este programa o qué se encarga esta policía? Esta policía lo que hace es concientizar a la gente para valorizar todos estos desechos que tenemos de alimentos. ¿Para qué? Para producir biogás y obtener materiales de bioplástico. Se estima que en Francia, nada más en Francia, hay 88 millones de toneladas en un año de desechos. Y esto equivaldría, si lo utilizáramos, a salvar 167 billones de dólares. Cuando ya hablamos de dinero, ya empieza a tomar más interés, ¿no? Ya empieza a tornarse importante esta cosa. Los plásticos sintéticos, al venir de un proceso irreversible de materiales sintéticos, material fósil como es el petróleo, se considera que es una carga negativa al medio ambiente por todos los contaminantes que produce. Además de eso,
aunque se diga que hay microorganismos que pueden degradar ya estos plásticos, no es verdad. Los microorganismos no tienen una eficiencia tan alta como para biodegradar este material, los materiales sintéticos. Además de eso, un plástico sintético necesita 77 megajoules por kilogramo para ser obtenido. En cambio, un bioplástico necesita 57 milujoules por kilogramo. Aquí estaríamos representando un 36% de ahorro de energía, por lo cual volteamos a ver otra vez a los bioplásticos y el beneficio sería en cuanto al calentamiento global o a disminuir la contaminación. Bueno, los bioplásticos se obtienen a partir de ciertas materias primas. En un principio tenemos lo que es la materia prima de primera generación. ¿Por qué primera generación? Porque en un inicio se obtenía de materiales que eran carbohidratos, que se conseguían muy fácilmente. Estos se obtenían a partir de cultivos alimenticios, lo cual incluye el maíz, donde se obtenía el almidón, el trigo, la papa, la caña de azúcar, todos estos materiales. El problema aquí es que todos estos cultivos se les conoce como cultivos alimenticios, es decir, que se utilizan también para alimentar al ser humano o a los animales. Entonces no se podía hacer una competencia entre o alimento al ser humano o me pongo a producir bioplásticos. Posteriormente apareció la materia prima de segunda generación. Aunque esta generación de materia prima no es muy eficiente en comparación de la primera generación, se empezó a utilizar y aprovechar lo que son los cultivos no alimenticios, que eran los desechos de materia prima de los cultivos, lo que ya no se utilizaba en los cultivos. Por ejemplo, una vez que se recogía el maíz, nos quedaba la planta, esa planta se podía aprovechar. Actualmente estamos en la tercera generación de materia prima y esta es la que incluye las algas. Las algas se reproducen rápidamente y son ya pueden obtenerse bajo condiciones muy especiales. Otro de las fuentes de materia prima que tenemos hoy en día es la captación de CO2, el dióxido de carbono y el metano. Ya podemos captarlos y polimerizarlos para obtener plásticos sintéticos. Anteriormente, como se había comentado, la primera generación se consideraba que era la que tenía mayor eficiencia y mayor rendimiento, porque utilizaba menos, con menos cantidad obtenías más. Actualmente, por el desarrollo de las algas y por la cantidad que se puede producir, estas ocupan el primer lugar en rendimiento. Y además de todo, ya no tenemos que competir si nos alimentamos nosotros o nos dedicamos a producir plásticos. Bueno, a continuación les voy a presentar una lista de los bioplásticos. Me puse a revisar literatura nuevamente para ver que había cosas nuevas. Anteriormente, hace aproximadamente 3 años, cuando estaba en la formación de mi doctorado, me encontré algunos comentarios sobre este compuesto, el 5-HFM, más fácil de decir, es el hidroximetilfosfural, que era un material que se había detectado en algunos experimentos, pero en muy pequeñas cantidades, pero que tenía un gran potencial. Entonces muchos investigadores y empresas voltearon a ver este compuesto y empezaron a tratar de desarrollarlo. Este compuesto se obtiene de la deshidratación de azúcar y aparte de eso es una plataforma para poder formar 20 polímeros y además de eso 120 sustancias químicas. Tiene una gran importancia, eso es lo que se conoce hasta hoy. Esta es su fórmula. Su estructura química consiste de un grupo carboxílico y un hidroxilo, que es aldehídos, no recuerdo. Pero además de esto, este producto, una vez que se somete a oxidación, podemos obtener el 2,5 ácido furandicarboxílico, que este material tiene una estructura muy similar al teraftalato que se utiliza para obtener el PET. Por lo tanto, cuando se descubrió este material, se volteó a ver si podía ser el sustituto del polietietileno, que actualmente es uno de nuestros plásticos sintéticos que más contaminación ha ocasionado en la actualidad, porque se utiliza mucho. Lo que les comentaba, el PET, que se abrevia de esta forma, para sustituir el PET. Cambiamos una T por una F. Otro de los bioplásticos o fuentes o materias primas que obtenemos en la naturaleza es la glucosa, que es un monosacárido muy simple, es una molécula
que es el monómero de lo que son otros materiales biodegradables, como son el almidón y la celulosa. Y es el más importante y el que podemos encontrar en todos lados. Esta es su fórmula, su estructura química, consiste de un hexágono. El almidón, muchos aquí, bueno, en el área de biotecnología, algunos otros trabajan con este material para obtener bioplásticos, y algunos otros materiales como alimentos también, fortificados, etc. Consiste de dos polímeros, que es la amilosa y la melopectina. Podemos encontrar el almidón, como les había comentado anteriormente, en maíz, papa, trigo, cebada, la tapioca, que es como la papa, y se puede modificar químicamente en su estructura. Esa es la estructura aproximada de lo que es un almidón, de las cadenas poliméricas de la amilosa y la melopectina. Estos grupos que vemos aquí pueden ser sustituidos por otros grupos y esto proporcionaría diferentes características al material. Podemos hacer un material que sea muy hidrofílico, es decir, que le guste mucho el agua, o un material muy hidrofóbico, que repela el agua. Otro material muy importante que está peleando en primer lugar ya con el almidón es la celulosa. La celulosa la podemos encontrar en todos lados. Forma la pared celular de lo que son los vegetales. Se obtiene la madera, podemos obtener lo que es el algodón, y de aquí podemos obtener lo que es la celulosa, el celofán, que no es otra cosa más que una celulosa modificada químicamente, al igual que el almidón. Es una estructura también compuesta a partir de glucosa, pero con un enlace diferente. Otro material que también cobró mucho auge hace unas décadas es el quitosano. Este material se puso de moda porque se buscó la manera de aprovechar todos los residuos que teníamos de lo que era el camarón. Se tenía mucho material desperdiciado cuando se tenía el camarón y se pelaba. Todo lo que era la parte externa del camarón o el exoesqueleto estaba formado de un material que se llama quitosano, dioquitina. Entonces, cuando desacetilábamos parcialmente este material, es decir, quitábamos estos grupos, podíamos obtener un material que podía ser procesado y podíamos obtener materiales flexibles o también materiales muy rígidos. Bueno, una estadística de lo que son la producción de estos plásticos hoy en día, bueno, algunos años aquí en México. Podemos ver en esta gráfica, aquí les muestro lo que es el Producto Interno Bruto, cómo influye en lo que es la fabricación del plástico. Podemos ver, esta es una estadística del 2003 al 2013. Podemos ver cómo en el 2013 la fabricación del plástico nos dio 54 mil millones de pesos para formar parte del Producto Interno Bruto. Por esta razón, México es un país que fabrica plástico y también lo vende. Además de que tenemos cierta mano de obra barata y por lo que muchos países nos aprovechan para producir sus plásticos. Pero necesitamos voltear también hacia el futuro, ver hacia el futuro, porque para no quedarnos atrás, ya que dependemos tanto también de la producción de plásticos sintéticos, que estamos dejando de un lado lo que viene, que son los bioplásticos. Más adelante vamos a ver por qué les digo esto. La producción global de bioplásticos en el 2016 podemos ver que Asia ocupaba el 43.4% de un total de 4.16 millones de toneladas que había de producción en ese año. Asia ocupa el primer lugar, seguido de lo que es Europa, con un 27.1%. Después sigue Norteamérica, que principalmente está concentrado en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Después lo sigue lo que es la Europa, Australia y Oceanía en poca proporción, pero están trabajando en eso. Se proyectaba que para el año 2021 tendríamos una producción ya de 6.11 millones de toneladas de estos materiales. Aquí nos estamos dando cuenta de que estos materiales están cobrando mucha importancia en la actualidad y hay una tendencia a producir estos materiales, además de que ya tenemos una conciencia mayor hacia cuidar de lo que es el medio ambiente. Asia, en la punta, es el que está mostrando, o estaría mostrando un desarrollo mayor en la producción de estos bioplásticos, seguido por Europa y Norteamérica. Y fijan, lo que es Norteamérica y Europa baja un poco el porcentaje de producción. Esto se debe a que muchas empresas de Europa y de Estados Unidos ponen sus plantas en Asia por la facilidad de
impuestos, mano de obra muy barata, regulaciones todavía muy malas. Entonces ellos aprovechan ahí para también poner sus plantas y tener mayores ganancias. No nada más es porque ya quiero que el mundo esté limpio, ¿no? El mercado, ¿cómo está dividido? Bueno, 39, de 4.16 millones del 2016, tenemos que el 39% se utilizó en lo que son los empaques. Los empaques los encontramos en todos lados, en los alimentos, en productos que usamos de pinturas, cualquier cosa usamos el empaque. Es por eso que es donde más se utiliza. También lo utilizamos como bienes de consumo, todo lo que utilizamos para uso personal ocupa un 22%, en automóviles también se empieza a utilizar, en automóviles hay algunos automóviles que ya traen compuestos de materiales de fibras vegetales con resinas epóxicas o materiales sintéticos. Actualmente empresas como la BMW, Audi, están trabajando en materiales de compositos obtenidos a partir de biomasa para hacer un carro, para disminuir el uso de plásticos sintéticos en su interior, lo que es el ABS. En textiles se utiliza mucho también, lo que es la agricultura, como ya se había mencionado. En electrónica también se están empezando a utilizar bioplásticos. Es un mercado muy pequeño todavía, pero actualmente se está volteando mucho a ver qué materiales podemos utilizar en un equipo de computadora o en celulares, que son equipos que no utilizamos por mucho tiempo. Vamos desechando muy rápido. La producción global de estos bioplásticos en el 2016. Aquí podemos ver del lado izquierdo lo que son los materiales biobase y que no son degradables, lo que les comentaba que son muy similares a un material sintético. Ocupa el 76.8%. Es decir, que todavía dependemos mucho de estos materiales, porque tienen una aplicación bastante grande y es difícil todavía eliminarlos, pero no es imposible. Ahí encontramos, les había comentado, el polietileno teraftalato, el polietileno furfurano, que en ese tiempo estaba todavía en desarrollo, en fase de desarrollo. Tenemos las poliamidas, el poliuretano, el polietileno, y del lado derecho tenemos lo que son materiales biodegradables, que ocupaban en ese entonces un 23.2% de la producción de estos bioplásticos. Y aquí encontramos lo que son las mezclas de almidón, el ácido poliláctico, que ha cobrado mucha fuerza últimamente. Es uno de los materiales que está peleando junto con, si no es que ya empezó a dejar abajo el uso del almidón. Bueno, los bioplásticos, como les comentaba, vienen a partir de fuentes de cultivos o de biomasa. En el 2012 se sabe que tenemos una superficie global de 13.4 billones de hectáreas, y de esos 13.4 billones tenemos 5 billones de hectáreas en la que nosotros podemos sembrar. Es la que se utiliza para cultivos o ganado. De esa área de agricultura que tenemos, 3.5 billones de hectáreas, que equivale aproximadamente al 70%, se utiliza para la pastura, para alimentar al ganado. Y aquí tenemos un pequeño porcentaje que es de 1.4 billones de hectáreas, que es lo que se utiliza para la tierra arable, es decir, la que podemos sembrar con maíz, trigo, etc. Y tenemos 1.24 billones de hectáreas, que es la que utilizamos nada más para consumir, para los alimentos, lo que nos vamos a comer nosotros y lo que se va a utilizar de alimento para los animales. Y solamente tenemos 106 millones, pero ya son millones de hectáreas, del cual se van a aprovechar para producir los bioplásticos. En el 2012 se tuvo un registro de 0.4 millones de hectáreas que se utilizó para obtener estos bioplásticos. Para el 2017 se estima que tengamos 1.2 millones de hectáreas utilizadas para poder obtener bioplásticos. Es decir, empieza a haber un aumento. Se utilizan 53 millones de hectáreas para obtener lo que son los biocombustibles, que es otras fuentes de energía que se están obteniendo a partir de materiales de cultivo, el cual tuvo muchos problemas hace unos 10 años aproximadamente, porque o se alimentaba el mismo problema, se alimentaba el ser humano o se utilizaba para el biocombustible. El que producía maíz, por ejemplo, para producir el bioetanol, prefería vendérselo al que producía el bioetanol porque se lo pagaba más caro que venderlo como alimento.
por eso entraron regulaciones. Para el 2014 tenemos la misma área de superficie, pero aquí ya tenemos una diferencia. Los bioplásticos, para el 2014 ya teníamos 0.68 millones de hectáreas que se utilizaba de tierra para producir esto. Y para el 2019 se estimaba que tendríamos 1.4 millones de hectáreas sembradas para obtener bioplástico. Si observamos, en 2017 teníamos 1.2, en pocos años ya tendríamos 1.4 millones, y esto sigue en aumento. Bueno, aparte de esto, de lo que son los bioplásticos, les quiero hablar también, mencionar algo de algunas empresas que se dedican a hacer los bioplásticos, de las que más he escuchado y las que más he leído. Una de las primeras y de las que me he encontrado trabajos publicados por su material es Novamont. Es una empresa italiana que empezó en 1990. Desde 1990 ella está produciendo materiales biodegradables. Empezó con materiales de almidón modificado, hasta que logró desarrollar este material que le llaman Matter B. Este material o esta materia prima de plástico no es otra cosa que almidón modificado y poliésteres biodegradables. Este material se utiliza mucho ya en la industria para la industria de inyección, la de soplado, como relleno o para formar parte de otras mezclas con otros polímeros. Es bastante compatible. Posteriormente esta empresa también empezó a producir lo que es el Matrol B, que es una sección de biocombustibles. A partir de desechos empezó a producir biolubricantes. Podemos ver de este lado un aceite y una grasa. Estos materiales tienen la característica que funcionan igual que un aceite, pero una vez que están bajo ciertas condiciones de compostabilidad, este material se degrada 100%, no queda ningún residuo, en comparación de un aceite que dura para siempre, casi para siempre, ¿no? Porque al menos no alcanzamos a ver cuando se destruye. Otro mercado en el que incursionó esta empresa es con Cellus B, que es una celulosa que ellos están produciendo, un material muy fino y que se utiliza en el área de cosméticos, que también es un mercado muy muy amplio y tiene también mucho potencial. Otra empresa, esta empresa es española, se llama Compuestos. Esta empresa empezó haciendo plásticos sintéticos, pero también al ver la problemática de lo que era la producción de plásticos sintéticos y la contaminación que estaba produciendo, y en Europa que empezaron a haber muchas regulaciones, volteó a ver lo que eran materiales biodegradables. Actualmente tienen un material que se llama Biocom. Es un material que trabaja en intervalos de 80 a 120 grados centígrados. Es un material ahorita que está cobrando mucha importancia porque este material puede servir para sustituir lo que es el poliestireno o el unicel. El famoso unicel que utilizamos todos para tomar el café y que no nos quema la mano cuando está caliente, ¿no? Además de eso, produce otros materiales de relleno que son materiales de almidón, celulosa y cargas de carbonato de calcio, que se utilizan como relleno para otros plásticos como es el polietileno, poliestireno, polipropileno, lo que hace que disminuya la cantidad de plástico sintético. Una empresa muy importante que todos conocemos, Danone. Danone fue de las primeras empresas en migrar del uso del poliestireno a lo que es el poliláctico, el ácido poliláctico, en sus empaques de alimentos. Hace algunas décadas en Europa se propusieron la meta de empezar a sustituir lo que son los materiales sintéticos por materiales biodegradables en lo que son los alimentos o los alimentos que tienen un empaque de muy poco uso. En el momento que tú lo abres, ese material tiene que ser desechado, ya no lo puedes utilizar. Entonces tenía mucha contaminación por esa parte. ¿Qué es lo que hizo Danone? Bueno, Danone migró a este material y empezó a utilizar ya hace algunos años 100% sus empaques de material de ácido poliláctico. ¿Y pues dónde fue? Pues en Europa. En México, no, todavía no, ¿verdad? Y en algunos otros países. Otra empresa muy famosa que todos conocen, Coca-Cola. Coca-Cola que está en todos lados. Coca-Cola en conjunto con Avantium, que es una empresa o un centro de investigación en Holanda. Ellos están investigando y están invirtiendo mucho para tratar de sustituir el PET por el PEF, el que les había comentado, el polietileno fosfaranato. No sé si les ha tocado ver envases de Coca-Cola que tienen un logo con una planta, que es las famosas botellas de planta.
y un anuncio que ha estado, no sé si está, la verdad que no lo he visto, el de la botella de Ciel con pasto, que dice hecha de plantas. Bueno, realmente esta publicidad es engañosa porque estos materiales solamente utilizan el 30% de material biobase, es decir, polietileno tereftato que obtuvieron a través de biomasa. Entonces, actualmente en Europa otra vez, allá Coca-Cola con Avantium, desarrollando nuevos materiales para sustituir esto. Otra, las comidas ya casi preparadas, ¿no? La empresa de McCain Fries, ellos utilizan en su formulación, en sus empaques, el 50% del polietileno que utilizan, proviene de biomasa, no del petróleo. Esta empresa, que esa es la que más me llamó la atención ahora que estuve investigando un poquito más del tema, es muy nueva. Bueno, no es tan nueva, pero ha cobrado mucha importancia por el negocio. Ellos desarrollaron una metodología que se llama Mosaic, que no es otra cosa más que el craqueo industrial de monosacáridos, algo que no se lograba tan fácilmente. Esta empresa se encuentra en Dinamarca. ¿Qué es lo que hacen? El proceso Mosaic más catalizadores de la empresa Brasket Haldor Topsud utilizan unos catalizadores para poder producir o deshidratar más bien lo que son los azúcares, lo que les había comentado, aquel famoso material del 5HF, que no se podía obtener tan fácilmente, y el día que se detectó, se descubrió que tenía muchas posibilidades. Actualmente esta empresa se encuentra en la fase de evaluación para producir este material, es decir, tienen una planta piloto. Con ello, esta planta piloto lo que va a poder producir fácilmente va a ser el MEG, es el monoetilenglicol, que es la segunda materia prima más importante, sobre todo en la producción del polietileno teraftalato. Es uno de los materiales que utiliza. Bueno, ¿y qué tiene de novedoso este proceso? Les había comentado, tiene menos pasos para la obtención de este compuesto. Además de eso, puede direccionarse directamente hacia qué material o qué sustancia química quieres obtener, lo que anteriormente no se producía. Es de bajo costo, va a tener una propiedad muy alta que puede competir contra el MEG que se produce a través del petróleo, que principalmente del nafta. Con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos llegar a eliminar el uso del nafta o del petróleo para producir este material. Y sobre todo, y la razón más importante, es que el mercado representa un valor de 25 billones de dólares para la producción de este material. Entonces, el dinero, como siempre, ¿no?, nos llama más la atención. Otra compañía muy importante a nivel nacional es la de Continental. Todos conocemos Continental, ¿no?, por sus llantas. Bueno, Continental, otra vez, ahora en Alemania, con el Instituto de Biología Molecular de Fraunhofer, ellos desarrollaron una llanta a partir de Dandelion. Muchos a lo mejor conocen el Dandelion, no sé si lo ubican por el nombre. Bueno, Continental estima que para el 2025 va a tener una inversión de 2.5 billones de dólares para el área de investigación y desarrollo en su área de neumáticos. Este proyecto, el Dandelion Rubber, tiene ya 10 años y ya tiene sus frutos. Muchos, imagino que se les hace conocido esa planta, ¿no? La hemos encontrado en muchos lugares. Bueno, el proceso que ellos desarrollaron durante todos estos años en conjunto con este instituto es llegar a tener esta planta, el Dandelion ruso, se le conoce. Obtenemos esta planta, ellos separan la raíz, extraen el látex o el polímero que produce esta planta, se le da un procesamiento químico, se obtiene un caucho. Este caucho es muy similar al que se obtiene del árbol del caucho, el brasileño. Se le da el mismo tratamiento químico que a un caucho obtenido a partir de este árbol. Se le agrega lo que es el carbón negro, el óxido de zinc, el silicón, agentes activantes, antioxidantes, para que reaccionen. Después de eso, se lleva al proceso que se le da a una llanta, el procesado de corte, de laminado, mezclado, temperaturas, y obtenemos el caucho. Después de eso se mete a la inyección de molde, al molde de inyección, y obtenemos una llanta.
Esta llanta actualmente ya está en la última fase de pruebas para salir al mercado. Y viene con su sello, el nombre de Taraxa y el logo de la planta. ¿Cuál es la ventaja de este proceso? La ventaja de este proceso es que va a poder sustituir a lo que es el árbol del caucho. El árbol del caucho se utiliza mucho. El caucho ya ha cobrado mucho auge en los últimos años y ahí sigue en aumento. Y se estimaba que ya no iba a poder subsanar la demanda que teníamos. La desventaja de este árbol del caucho es que solo crece alrededor del ecuador. No lo puedes crear en otro lado. Y la ventaja de esta planta es que ocupa poco espacio, tiene un alto rendimiento, la puedes sembrar donde tú quieras y ocupa poco espacio. Y no tienes que esperarte mucho tiempo para que, en el caso del árbol, tendrías que esperarte muchos años para que este árbol fuera un árbol que puede producir el látex o el caucho. Y además de eso, no lo puedes estar utilizando diario. Tienes que dejar también descansar para que se reponga. Como les decía, esta llanta ya está en pruebas. ¿Y en dónde? Pues con BMW. Ahora, bueno, esto es en Europa y en Estados Unidos, ¿no? México no se queda atrás. También México ya está volteando hacia ese mercado. Ahí es un nicho de oportunidad. Biosolution, esta fue fundada por Ana Laborde. Es una empresa mexicana que la idea le surgió en el 2010, cuando ella empezó a preocuparse por la contaminación que estaba viendo aquí en México y en el mundo, todo lo que salía. Y después de que logró patentar su proceso y conseguir el dinero, que no fue muy difícil, lo que explicaba ella, empezó a utilizar los desechos del agave. Dijo, bueno, pues ¿qué puedo utilizar para hacer un negocio? ¿Qué hay? Vio el tequila, dijo, bueno, ¿y qué hacen con lo que sobra cuando hacen el tequila? Ah, pues lo tiran o lo entierran para que haga composta. Entonces le ocurrió hacer un proceso para obtener un material que le llamó poliagave. Este material se encuentra en el mercado, se utiliza para hacer botes, popotes. Ahora aquí en Querétaro ya entramos en nuevas regulaciones, ya no podemos utilizar bolsas ya hace varios años. Tampoco el popote. Son medidas que se están tomando en sí, a lo mejor sin muchos estudios, porque no podemos cortar de tajo muchas cosas. Tenemos que preparar a la gente, preparar a las empresas, porque estamos cerrando negocios, estamos teniendo gente desempleada. Esa es la razón por la que yo les comentaba que si no volteamos a ver el mercado de los bioplásticos y nos quedamos solo con el sintético, nos puede pasar eso, pero en una proporción mucho mayor y más peligrosa. Porque no solamente Querétaro empezó a hacer este tipo de regulaciones, algunos otros estados están empezando a prohibir también el uso de materiales sintéticos. Otra empresa muy famosa también, esta ha tenido más publicidad, es la de Biofase, la de Scott Munguía. Él también empezó a ver los problemas la contaminación y los plásticos sintéticos. Además de eso, en Michoacán, como saben, es el mayor productor de aguacate. También se tenía mucho desperdicio. Entonces él empezó a observar qué es lo que podía hacer. Dijo, bueno, ¿y qué hacen con todo ese material? Biomasa. De alguna forma se tiene que utilizar. Después de mucho tiempo y de estar haciendo pruebas, investigación, trabajó mucho, se dio cuenta que a partir del hueso de aguacate podía obtener una materia prima con la cual él podría hacer un plástico. También patentó su proceso, empezó a buscar inversión, empezó a prepararse para cómo establecer una empresa, hasta que por fin logró establecer su empresa, Biofase. Este material tiene un plus, por decirlo de una forma. Este material es capaz de sustituir al poliestireno, al polipropileno y al polietileno. Actualmente tiene diversos productos. Esta empresa ha tenido, como les digo, un auge bastante bueno. Esta empresa está exportando hacia Canadá, Estados Unidos, algunas partes de Centroamérica, Sudamérica y, como ven, también a Europa. Actualmente está próximo a inaugurar su segunda planta, que es una planta mucho más grande y va a ser capaz de aumentar a más del doble su producción. Esa sola planta de la producción actual que tiene. Bueno, ahora también volvemos a ver no solamente las empresas, sino también los estudiantes.
todos los jóvenes también están volteando y están haciéndose más conscientes de los problemas que estamos teniendo y cómo podemos ayudarlos, entonces están buscando soluciones. Estas alumnas del CCH, del UNAM, y de esos escrupulosos que le llaman, porque siempre están haciendo problemas, no nomás se dedican a eso, también tienen gente muy preparada. Estas dos muchachas desarrollaron un proceso con el cual podían obtener popotes a partir de lo que es la cáscara de mango y la baba de nopal. La baba de nopal tiene muchos usos todavía por descubrir. Anteriormente, en las civilizaciones más antiguas también utilizaban el nopal, y el que sabe la historia del acueducto saben que dentro de su fabricación utilizaron baba de nopal para poder realizar lo que es la parte del cemento. Bueno, ellas también están buscando ya inversionistas, los están apoyando o están buscando apoyo para poder llevar esto a cabo ya a lo que es el mercado de la producción de los popotes. Otro proyecto que fue con alumnos del Tecnológico Monterrey, pero Campus Sinaloa, ellos también obtuvieron bioplástico, y también a partir de la cáscara de mango. En la región donde ellos residen, el mango se da en buena cantidad y tienen mucho desperdicio después del proceso. Lo que ellas hicieron fue mezclar un proceso de mango y almidón. Ellas están enfocadas en la producción de materiales de bioplástico a partir de este material, pero para utilizarlo en platos desechables, que también es otra de las fuentes que tenemos. Otro proyecto en el 2017, un bioplástico a partir de la naranja. Este fue creado, pero ya por un grupo ya liderado por un científico más, un poco más preparado en esta área. Ellos ya fundaron una empresa que se llama Gecko. Lo que ellos se enfocaron es en obtener un bioplástico. Esta idea ya data desde 1970. En 1970 se reportó por primera vez la obtención de un bioplástico a partir de la cáscara de naranja. ¿Esto cómo se obtiene? A partir de una bacteria que está dentro, en la misma cáscara de la naranja. Bueno, es parte de la naranja. Esta bacteria, al momento que se desarrolla, empieza a producir un plástico o una celulosa bacteriana que se le conoce, y es una celulosa muy pequeña y muy fina, y son fibras muy pequeñas, que materiales que se obtienen a partir de estas celulosas son muy transparentes y muy flexibles. Solamente que el problema que tuvieron en 1970 es que no pudieron mantener a la bacteria. ¿Por qué? Porque la bacteria requería cuidados muy especiales, no tenían la tecnología suficiente todavía en ese tiempo para mantener el desarrollo de la bacteria. Entonces, la mayor cantidad de gasto se llevaba a cabo en energía para poder mantener esta bacteria. Ellos desarrollaron un proceso que incluye un bioreactor para poder crear esta bacteria y poder obtener este bioplástico a partir de la cáscara de naranja. Y ya por último, parte de mi trabajo, que fue la de obtener una película base almidón, a partir de almidón de maíz, y la idea era utilizarla o dirigirla hacia lo que es la agricultura. Esta biopelícula tiene la intención todavía, porque todavía estamos tratando de mejorar muchas propiedades. Queremos usarla en invernaderos o en el acolchado. En el invernadero, pues los plásticos, como saben, una vez que terminan su vida de trabajo útil, que son menor a 4 años, estos son desechados, son acumulados o los quemamos. Igual el acolchado. El acolchado, una vez que termina su función, sale muy caro poder quitarlo de los cultivos, porque inviertes mucho tiempo, horas hombre, y es costoso. Entonces, pues, lo que se acostumbra a hacer, o se acostumbraba a hacer, es meter la maquinaria, y ese plástico sintético que tenía, lo único que haces es enterrarlo y mezclarlo con la tierra. ¿Pero de qué sirve? De nada. El plástico ahí va a durar cientos de años. No le va a dar ningún provecho a la tierra. En cambio, materiales obtenidos usados como bioplásticos, en este caso almidón, es un material que después de cumplir su vida útil, tú lo puedes dejar en la tierra y este material va a servir como nutriente para la tierra. Va a empezar a hacer su proceso de biodegradación y se van a empezar a obtener nutrientes, gases y agua, etc. Bueno, lo interesante de este material fue que sus propiedades ópticas tuvo de un 85% de transmitancia. Esto comparado contra un polietileno de baja densidad, que es el más utilizado en los invernaderos,
el cual tenía un 89% de transmitancia. Desde el lado izquierdo podemos ver lo que es la biopelícula. Aquí podemos ver que se ve borroso hacia atrás. Aquí tenemos un vaso con el logo del CIMESTAT, claro. Del lado izquierdo tenemos la película de almidón puesta sobre el símbolo del CIMESTAT, el escudo. Del lado izquierdo, del lado derecho tenemos la película de polietileno inicial y podemos ver que ambas son transparentes una vez que están sobre una superficie. Una característica especial que tiene este material es que tiene una alta dispersión de la luz sin disminuir su cantidad de paso de luz. O sea, tenemos un material que además de que pasa el 85% de luz, tiene una dispersión de luz de más del 50%, lo cual es benéfico para los invernaderos, ya que hace que la luz llegue a más zonas. Por lo tanto, aumentaría la eficiencia de los cultivos. Y ya por último, les quiero mostrar parte de lo que tenemos en el laboratorio, por si alguien gusta cooperar, más bien colaborar. Bueno, colaborar y cooperar, ¿verdad? Bueno, tenemos un área de electroquímica, tenemos un sistema de electroquímica completo para hacer muchos tipos de mediciones en la electroquímica. Como les mencionaron también en el inicio, estamos trabajando con lo que son fuentes de energía alternas. Actualmente también estoy trabajando con bioreactores para la obtención de metano e hidrógeno, porque estamos también trabajando con celdas combustible, estamos produciendo catalizadores para obtener hidrógeno y hacer producir energía eléctrica a través de esto. Entonces en el laboratorio tenemos el área de electroquímica, tenemos un reactor de CVD en donde producimos nanotubos de carbono. Actualmente estamos trabajando en la producción de nanosferas de carbono, con diferentes propiedades. Tenemos esferas conductoras y esferas aislantes. Y actualmente estamos haciendo algunos trabajos con alumnos del CICATA para obtención de materiales con una eficiencia mayor de transmisión calorífica. Tenemos el laboratorio de propiedades superficiales, en el cual tenemos un equipo de ángulo de contacto, el LOCA 50, es un material semiautomático, tiene capacidad para 3 solventes diferentes. Además de eso tiene un sistema de control de temperatura para evaluar el efecto de temperatura sobre la superficie en los materiales. Tenemos un Acustosizer. Este material tiene la capacidad de medir el tamaño de partícula y además medir las propiedades de carga eléctrica en la superficie de partículas en solventes en diferentes pH. Tenemos un Z-Sizer para medir tamaño de partícula, pero además de eso, este equipo tiene un aditamento que es capaz de medir también el potencial Z de la carga superficial de los materiales. Estos equipos tienen un intervalo de medición desde 0.1 nanómetros hasta 6 micras. Y ya con cierto error estamos hablando de 8 o 10 micras. Y este equipo, que es uno de los más nuevos que adquirimos, fue el Surpass 3, que también es para medir el potencial de superficie, que no es otra cosa más que el potencial Z. Pero la característica de este material es que nos ayuda a medir el potencial de superficie de materiales ya sólidos. Estamos hablando de películas o partículas muy grandes, las cuales no se pueden suspender fácilmente. Y también tiene la capacidad de hacer mediciones de potencial de superficie en diferentes pHs. Y ya por último agradecer al CICATA y al doctor Jorge por la invitación aquí a darles la plática, al Centro de Investigación del CIMESTAT por aceptarme de mi estancia postdoctoral y al igual que al doctor Juan Francisco Pérez Robles. Y pues sin más, pues muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, chicos. Dijeron que preguntas me iba a ver. ¿Pregunta? No se quedan si pueden preguntar. Sí. Bueno, comentaba que los plásticos que son biodegradables necesitan ciertas condiciones para ser compostables. Los plásticos biodegradables necesitan ciertas condiciones para ser compostables. En ese caso, no nada más sería generar el bioplástico, sino también pues algunas alternativas para hacer posteriormente su tratamiento, ¿no? Sí. Actualmente sí se cuenta con eso. Sí, de hecho, bueno, esto no lo comenté porque ya lo toqué por parte del tema, pero ya existe una clasificación para los materiales que son compostables. Ya existen normas
y está estipulado, bueno, es más bien está reglamentado que cualquier material que diga que es biodegradable debe de tener la información o un logo, o más bien una clave, para ver la forma en que puede ser compostable, ya que la compostabilidad la podemos dividir en varias secciones. Está la compostabilidad industrial, la compostabilidad ambiental y la que le llaman la casera. Si tú encuentras un material que cumple con la clave de compostable en casa, significa que tú lo puedes enterrar en tu patio, en tu jardín, y este material va a ser compostable. Pero si encuentras la clave de que este material es compostable industrialmente, lo que se tiene que hacer es recolectar y llevarse a ciertas condiciones. Son un poquito más adversas, pero sí ya existe una regulación sobre eso. Sí. Comentabas que la cera es un compuesto que tiene algunas propiedades como el plástico, las cadenas largas. Con relación a los bioplásticos, ¿hay bioplásticos también que tengan mucha resistencia, que sean muy fuertes a las tensiones o a las torsiones? ¿O con cualquier bioplástico se puede lograr? No realmente con cualquiera. Bueno, podemos decir que cualquiera, pero lo que necesitamos es lo que se hace es cambiar sus propiedades químicas por sustitución de grupos o agregar sus nuevos grupos. En el caso del ácido poliláctico ya se tienen materiales que tienen alta resistencia mecánica, pero tienen un proceso muy diferente, porque con el poliláctico podemos obtener materiales que son flexibles y otros materiales que son muy rígidos, al igual que con el fitosano. También con el almidón se pueden obtener ciertos materiales o hacer compositos. Anteriormente lo que se utilizaba era un material biodegradable o un material biobase, y se reforzaba con fibras, precisamente para cumplir con esa expectativa de tener una resistencia mecánica mayor. Pero actualmente se están desarrollando, por sustitución más que todo, de los mismos plásticos, se están mejorando sus propiedades. Muchas gracias. Gracias. Sí, última pregunta. El PLA se suele utilizar para impresión en 3D. ¿Sabes si tiene algún problema como por la exposición a la intemperie o algún tipo de problema así? Tiene cierta caducidad. No, desconozco muy bien qué tipo de caducidad tenga, porque va a depender mucho ¿cómo se dice? De las sustituciones químicas o las propiedades químicas que le hayan proporcionado al material. Por lo regular, para que un material se empiece a degradar, o más bien biodegradar, necesita ser de manera anaerobia, es decir, que esté fuera, que no esté el oxígeno presente. En este caso, debe de venir con una leyenda de ciertos cuidados, no tenerlo expuesto al sol, porque la radiación UV lo va a atacar rápidamente, y si hay presencia de humedad, esta degradación va a aumentar, se va a acelerar. Pero por lo regular son de varios años, siempre y cuando no estén en las condiciones para que se degrade. Y el poliláctico, precisamente, es una de las partes. El poliláctico que se utiliza en las impresiones 3D, por lo regular son para materiales rígidos. Y eso va a depender mucho de la modificación química que tenga, o en su defecto las cargas de minerales que tenga, el tamaño que tenga.